Preparémonos para la paz. Ese es el lema. Y esta es la inspiración de esta cumbre que reúne las voluntades y el entusiasmo de los 32 departamentos del país, desde el Amazonas hasta San Andrés, desde Nariño hasta Guainía. Nada hay más importante que la paz. Nada debe convocar más voluntad de los colombianos. No existe, estoy seguro, otra tarea más urgente que esta. Hace unos días conocimos, aterrados, avergonzados, el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue posible? Nos preguntamos. ¿Cómo permitimos que tanta infamia pasara? Más de 220.000 muertos en el último medio siglo por causa de un conflicto sin sentido, un conflicto entre los hijos de una misma nación. Parece inconcebible, pero sucedió. Y lo peor es que sigue sucediendo. Mientras estoy hablando, se preparan atentados, se realizan combates, se forjan planes de destrucción o de intimidación, como si la violencia nos hubiera cogido ventaja y avanzara por la fuerza de la inercia, por una fuerza que no sabemos cómo detener. Mientras hablo, probablemente alguien muere, alguien resulta herido, alguien pierde sus piernas por causa de un drama al que no hemos podido ponerle fin. Y eso no lo podemos permitir. Dejar que esto continúe, que la violencia siga cobrando la vida, la salud, la tranquilidad de nuestros compatriotas día tras día, no puede ser una opción. No es, en todo caso, una opción de humanidad. El primer mensaje que quiero dejar aquí es la urgencia de la paz, la importancia de terminar este conflicto lo más pronto posible. Y hablo de terminarlo, no de suspenderlo, para que luego se avive y se haga peor. Todo lo que hacemos, todo nuestro esfuerzo va destinado al fin definitivo del conflicto armado, para que nunca más vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción. Hoy ustedes han tenido la oportunidad de escuchar experiencias muy valiosas, incluyendo la experiencia de Centroamérica, con testimonios, tengo entendido que no pudo venir, pero lo envió el expresidente Vinicio Cerezo, o ustedes escucharon a nuestro querido expresidente Belisario Betancur, inspirador del grupo de Contadora. También han conocido el relato de cómo se logró la paz en Irlanda. Cada caso es diferente, cada contexto es único y es particular, pero creo que en estos conflictos y sus soluciones y en la mayoría de los procesos de paz en todo el mundo hay un factor común. La paz no se impone por las armas. Una paz genuina, una paz que garantice la no repetición, una paz que construya un entorno de reconciliación y que sane las heridas de la confrontación, es siempre, y así nos lo ha enseñado la historia, el resultado de un acuerdo. Y los acuerdos de paz
lo sabemos bien. Se firman con los enemigos, no con los amigos. Por eso son difíciles, por eso las negociaciones son arduas, por eso hay que andar con mucho cuidado y evitar caer en las trampas. Pero al final, cuando se logra, y aquí están los testimonios del mundo para demostrarlo, la paz que se alcanza es, repito, genuina, es inspiradora, es fuente de confianza y base firme para la felicidad de un pueblo. No se construye la paz sobre la sangre, por heroica que ésta parezca. Se construye la paz sobre el concierto de las voluntades de quienes no piensan igual. Yo fui ministro de Defensa cuando se inició la ofensiva más exitosa contra las FARC, una ofensiva que no solo se ha continuado, sino que se ha incrementado durante mi gobierno. Yo sé hacer la guerra y obtuve resultados en esta tarea. Es más, y perdónenme la falta de modestia, obtuve los mejores resultados contra la guerrilla que se han obtenido en la historia de estas dos guerrillas. Y me di cuenta que es más fácil, es más impactante, es más vendedor mostrar a la población atemorizada la cabeza sangrienta del enemigo. La búsqueda de la paz, en cambio, no es tan espectacular. Requiere prudencia, requiere sigilo, requiere paciencia, muchísima paciencia y una férrea determinación de perseverar cuando se ve posible la consecución del fin. Yo he hecho ambas tareas, ambas han sido necesarias y hoy sé que es más difícil hacer la paz que hacer la guerra, pero también sé que hacer la paz es la tarea más urgente de cualquier gobernante. Yo pude haberme quedado quieto. Yo pude haber seguido la inercia de una guerra que aprendí a dirigir, que sé dirigir y que da resultados visibles, aunque no definitivos. Pero les confieso, no hubiera estado tranquilo, porque si existe una oportunidad, por más pequeña que sea, tan solo una oportunidad de parar este desangre y no la tomamos, no solo tendremos que responder ante la historia, tendremos que responder ante nuestra propia conciencia. Algunos dicen que es inútil hablar de paz si los líderes de los grupos armados ilegales no adoptan una actitud más consecuente. Yo espero que lo hagan y creo que podemos ayudarlos a que lo hagan. Y hay que valorar que estén sentados frente a los delegados del gobierno discutiendo desde orillas opuestas y, lo que es muy importante, logrando acuerdos. Si uno se atiene a su propaganda, a sus manifiestos, a sus proclamas, es fácil desalentarse. Parten de premisas que no compartimos o proponen temas que están por fuera de la agenda pactada, buscando tal vez generar ruido, cosechar popularidad en el ambiente. Es decepcionante, y lo confieso, leer o escuchar sus declaraciones y darnos cuenta de la magnitud del abismo entre nosotros. Pero es precisamente porque existe ese abismo que estamos conversando. Y me resisto a creer que no seamos capaces, como sociedad, como país, de construir un puente para salvarlo.
Tenemos que encontrar, y estamos encontrando, un punto en común como seres humanos, y ese debe ser el cansancio de la guerra y el deseo de la paz, porque la paz, al fin y al cabo, es una aspiración general. Ya hemos avanzado mucho más que nunca antes en cualquier proceso con las FARC. El acuerdo sobre el primer punto de la agenda, el punto de desarrollo rural integral, es realmente trascendente, y su aplicación, bien concebida, no es otra cosa que el compromiso de dar al campo colombiano y a la población rural la prioridad que les ha sido negada por décadas. Nuestro gobierno ya viene trabajando en el mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos, pero ¿cuánto más podremos hacerlo sin el conflicto atravesado en el camino? Hoy estamos discutiendo el segundo punto, también de gran importancia, los derechos y las garantías para el ejercicio de la oposición y para los nuevos movimientos que surjan del acuerdo final. Muchos se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de quienes empuñaron un arma contra el Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Pero, queridos amigos, señoras y señores, de eso se trata la paz, de cambiar las balas por los votos, y de que quienes tomen esa decisión tengan las garantías para participar en la democracia. Por supuesto, habrá que buscar la forma de lograr un balance entre la aplicación de la justicia a quienes infringieron la ley y su posibilidad de reinsertarse a la sociedad. Habrá que garantizar la verdad y los derechos de las víctimas. Pero nada de esto nos debe distraer del propósito esencial: cambiar balas por votos y que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas. Podríamos proseguir la guerra sin hacer el esfuerzo de la paz, y en algunos años, después de miles de muertos y miles de heridos más, tal vez nos impondríamos totalmente sobre el enemigo. Pero creo que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los colombianos cuando digo lo siguiente: no queremos esperar algunos años, no queremos esperar miles de muertos, no queremos que sigan produciéndose víctimas en este país. El otro día estaba en un evento, se me acercó una señora con unos ojos llenos de tristeza. Me dijo: presidente, ayúdeme. Le dije: ¿qué quiere? Me dijo: ayuda. Le dije: ¿qué le pasa? Me dijo: yo soy desplazada del Urabá y perdí mi marido, lo mató la guerrilla, y los paramilitares se llevaron a 3 de mis hijos. Uno murió, pero los otros 2 nunca volví a oír de ellos. Se lo llevaron a la fuerza. Ayúdeme a encontrarlos. A mí se me aguaron los ojos. Y hace unos días estaba entregando las viviendas gratis en Neiva, y le entregué la casa, las llaves de la casa a un señor que había perdido una pierna, don José Lutarco Valencia. Y le dije: ¿qué le pasó en la pierna? Y me dijo: la perdí.
en la guerra, la perdí en el conflicto. Soy desplazado del Putumayo, eso era en Neiva. Entonces le dije, ánimo, ánimo, don José, usted ahora tiene su casa para que pueda gozarla con sus hijos. Y me miró y me dijo, también los perdí. Mis 2 hijos me los mataron en esta guerra. Yo no quiero seguir oyendo ese tipo de testimonios. Queremos el fin del conflicto y si lo podemos lograr por el diálogo, sin renunciar mientras tanto a la ofensiva militar, es necesario, es imperativo intentarlo. Los acuerdos, cuando son justos, son buenos para ambas partes y cualquier organización, por obstinada que sea, los respetará si encuentra que hay algo que también los beneficia. Ese algo es la participación pacífica en la sociedad para defender sus ideas desde la calle, en las plazas, en las urnas y no más en el monte con emboscadas y bombas. A muchos les cuesta aceptarlo, pero yo lo prefiero. Debemos avanzar de tal manera que para la guerrilla sea beneficioso acordar una paz real. No se trata de ofrecerles como única opción un sometimiento humillante o una guerra perpetua. Eso sería como resignarnos al desangre del país. Puede que nunca estemos de acuerdo sobre los modelos políticos o económicos, pero en lo que sí podemos ponernos de acuerdo es en el derecho a expresar en una sociedad democrática, en una sociedad tolerante, nuestra diversidad, nuestras diferencias. Y hoy, ustedes, queridos gobernadores de Colombia, representantes de esa pluralidad de nuestras regiones, han convocado esta jornada para prepararnos para la paz, para pensar desde ahora en su papel y en el papel de los departamentos en un eventual posconflicto. Y ustedes son conscientes, y los felicito por ello, los felicito, de que no solo se trata de mirar al adversario y exigir, como en efecto exigimos, justicia, verdad y reparación. También debemos analizar y mejorar nuestra actitud como personas y como país, porque nuestra actitud es tan esencial como la de ellos. Debemos examinar nuestra actitud frente a las posibilidades de paz, frente a este medio siglo de doloroso conflicto. Necesitamos construir entre todos un nuevo contexto nacional de tolerancia. Debemos fortalecer la justicia, debemos fortalecer las instituciones, no solo las nacionales, también las departamentales, para que tengamos un sistema capaz de resolver los conflictos, capaz de garantizar la vida y la seguridad de todos, capaz de crear condiciones para que los grupos ilegales entreguen sus armas e ingresen a la vida civil. Y debemos prever, por eso la reflexión de los gobernadores hoy es tan importante, debemos prever cómo serán los procesos de reintegración, cómo prevenir el deterioro de la seguridad ciudadana. Hemos hablado muchas veces con Sergio sobre esto. Cómo generar más oportunidades para toda la población, incluyendo aquellos que renuncian a la violencia. La búsqueda de la paz y el manejo del posconflicto no son asuntos únicamente del gobierno nacional, ni siquiera de los gobiernos locales o de los gobiernos regionales. La paz es de todos los colombianos, sin excepción, conscientes de que la paz es el bien supremo de la vida. Tenemos que encontrar la forma
de aportar a un ambiente de reconciliación, a un ambiente de progreso, que es posible y que tenemos que hacer que sea posible. No hay que resignarse. No hay que resignarse a la fatalidad. Los problemas que el hombre genera los puede resolver el hombre. Mandela decía, todo parece imposible hasta que se hace. Y yo creo que es posible la paz. Por eso debemos perseverar en su búsqueda, sin inocencia, sin ingenuidad, sin debilidad, con la esperanza de que acuerdos constructivos puedan traer soluciones que ahora nos parecen fuera de nuestro alcance. Y recuerden, serán los colombianos quienes decidan si aceptan o no los acuerdos que se logren. Nada se pondrá en práctica a espaldas o en contravía de los ciudadanos. Nuestras fuerzas militares, por su parte, al tiempo que mantienen y mantendrán, de eso se los aseguro, la ofensiva, mientras no se llegue a un acuerdo final, están también, y también les aseguro eso, están también comprometidas con la paz, porque saben bien, como lo saben los soldados del mundo entero, que la verdadera victoria es la paz. No existe una receta infalible para lograr esta paz. Y creo que así lo confirman los invitados internacionales que han contado sus experiencias. Ojalá existiera. Por eso buscar la paz implica riesgos, unos riesgos que son, en todo caso, menores a continuar la guerra sin esperanza. En nuestro caso, los hemos tratado de minimizar. No hemos despejado un centímetro del territorio nacional, no nos hemos distraído de la gestión del gobierno, no hemos acordado agendas maximalistas, no hemos dejado de combatir la guerrilla en todo el territorio. Pero hoy les agradezco, gobernadoras y gobernadores, de corazón, por acompañarnos desde el primer momento en ese riesgo de la paz. Porque la paz auténtica debe ser el producto de muchos esfuerzos y la suma de muchos actos. Y qué bueno que esos esfuerzos y esos actos lleguen desde todas las regiones de Colombia. Hoy los invito a perseverar. Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir desde ya las condiciones del posconflicto. Porque la paz no puede ser imposible de alcanzar y la guerra no tiene que ser inevitable. No compremos el discurso fatalista de los que se oponen al proceso para seguir alimentando el miedo de los colombianos y viviendo a su costa. Nuestra consigna debe ser exactamente lo contrario: no más miedo, no más miedo. Mi generación y acabo de cumplir 62 años, se cansó de vivir con miedo y de tomar decisiones sobre la base del miedo. Y ya es hora de avanzar hacia una Colombia nueva, una Colombia sin temor. Los colombianos, como usted lo decía, querido gobernador de Cesar, no queremos la guerra. Ya tuvimos suficiente. Más que suficiente de guerra, de odio, de rencor, de violencia, de venganza. Ahora tenemos un nuevo destino y vamos a enfrentarlo. Vamos a construir una sociedad donde se respete la diversidad y donde se respete la búsqueda de cada quien de acuerdo a su manera de la felicidad. No es que nos haya quedado grande la tarea de la guerra. Es porque no queremos más la guerra que le apostamos al éxito de este proceso.
Y muchas gracias, gobernadores, por entender esto y por aportar su voluntad, su fe, su trabajo a la tarea más urgente, a la tarea más importante de todas las que tengamos a nuestro alcance, la tarea de la paz. Muchas gracias.